Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 90 del Club de los Malos Golfistas. Yo soy Sergio González y como siempre me acompaña Alex Rubio. Alex, ¿qué tal? Buenas. Hola Sergio, ¿qué tal? Pues la verdad es que bien, ¿no? Otra semanita más. Además, esta última semana pudimos jugar juntos 2 días y bueno, bien. Sí, con los del equipo del YouTube Masters, que se va a disputar la semana que viene en Panorámica. Pero bueno, ya nos pudimos conocer personalmente con varios del equipo, así que está guay, porque así vamos fortaleciendo ese vínculo que ya tenemos, porque tenemos un grupo de WhatsApp así como muy activo y estamos todos con muchas ganas de poder participar en este torneo. Pero antes, esta semana tenemos también torneo del circuito, esta vez en Golf Barcelona, y con muchas ganas porque hace tiempo que no competimos y a ver qué tal va. ¿Qué sensaciones tienes? Y bueno, en general bastante buenas. Juego corto con mucha más confianza que hace un par de meses. Juego medio también estoy bastante contento. Quizá el juego largo es lo que me falta un poquito más. Voy a ver si en el último entrenamiento potencio un poquito eso, porque estoy fallando más calles de las que venía fallando habitualmente con el driver y las maderas de calle me están costando. Pero bueno, poco a poco. Y el pad un poquito mejor. Yo creo que ya vengo pateando un poco mejor. Estoy trabajando muy concienzudamente porque sé que es la parte en la que tengo más margen de mejora y bueno, en eso estoy. ¿Y tú qué tal? Pues bien, he perdido la confianza con el driver y creo que le he recuperado, aunque bueno, el torneo de mañana en Barcelona es un campo corto, quizá 2, 3 hoyos con driver, poco más. El chip me está funcionando muy, muy, muy bien. Y el pad voy a días. Hay días que me noto que pateo muy bien, otros días que no pateo mal, pero el resultado no sale, otros días que me da la sensación de que pateo muy mal, pero yo creo que es un tema de confianza. Yo lo tengo muy claro que si hay días que pateo bien, es porque sé patear. Entonces, bueno, solo falta tener confianza los días clave, los días de torneo y que el pad salga. Pero bien, bien, en general, bastante contento con el juego, la verdad. Pues nada, a ver si eso sigue así, importante para los próximos torneos que vienen y a seguir disfrutando del golf, que es lo que más nos gusta. Hoy queremos tocar un tema que alguna vez hemos mencionado, pero nunca hemos dedicado un programa en exclusiva para eso, que es el tema del gapping, que es algo que seguramente muchos de vosotros ya sabéis lo que es, pero bueno, por si acaso vamos a explicar en qué consiste. Básicamente un gapping es un análisis que se hace de las distancias que cubres con cada palo y de esta forma conoces los saltos que tienes en distancia entre un palo y otro, ¿no? El objetivo que tienes es optimizar tu bolsa lo mejor posible en función de tu juego, sabiendo que tienes 14 palos, de los cuales uno es el driver, otro es el putter, te quedan 12. Habitualmente todo el mundo juega al menos del pitch al hierro 5 o del pitch al hierro 6, ya tienes 5 o 6 palos ahí que has gastado, con lo cual te quedan como 6 palos que tienes que escoger. Que todo el mundo, pues bueno, ahí es donde hay más variabilidad, ¿no? Entonces lo que tienes es que hacer este estudio y ver en función del tipo de juego que tienes y tus características de swing, de velocidad de bola y demás, dónde vas metiendo esos palos que tienes en esos slots que te quedan libres, ¿no? Así es, ¿no? Y además, claro, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué es tan importante un gapping? Siempre hemos hablado muchas veces de que tenemos que conocer nuestras distancias, ¿no? Es decir, tú, bajo unas condiciones normales, tienes que saber más o menos qué haces con cada palo, ¿no? Entonces el gapping puede ir bien para saber qué distancia haces con cada palo, pero va más allá, ¿no? Lo que importa es ver lo que comentabas tú, ¿no? ¿Qué distancias tienes entre palos? Porque a lo mejor entre dos palos consecutivos, por lo que sea, tienes muchas yardas de diferencia o muchos metros de diferencia. Ahora hablaremos de las distancias. Pero bueno, te puede ayudar a detectar si tienes algún hueco entre dos palos que tú pensabas que ese hueco no existía, porque en el campo a lo mejor no usas mucho uno de esos dos palos. O también te puede ayudar a interpretar mejor aquella parte del juego o aquellos golpes con un cierto palo que te pueden costar más, ¿no? Yo, por ejemplo, a lo mejor ahora mismo mi problema es con el hierro 5 y hierro 6, yo tengo del hierro 5 al pitch, pues a lo mejor un gapping me puede identificar si realmente entre el hierro 6 y el hierro 7 voy bien, pero a lo mejor puedo ver que con el hierro 5 puedo igual que con el hierro 6. O
El problema no es el hierro 5, el problema es que a lo mejor entre el hierro 6 y el hierro 7 hago la misma distancia y con el hierro 5 tengo una diferencia muy amplia, ¿no? Entonces eso me diría, en ese caso, que tengo un problema actualmente con ese palo, ¿no? Pues por el motivo que sea, por la configuración del palo, pues me puede pesar mucho, es un palo más largo, más complicado, no lo sé. Con esos datos, al final puedes ir a tu profesor y enseñarle las distancias que te ha salido de ese gapping y a partir de ahí tu profesor puede analizar y puede ver qué parte del juego o qué palos te cuesta más pegar, ¿no? En función también de la dispersión, de otros parámetros, ¿no? Por eso también es más importante ver la diferencia en sí que no la distancia que haces con cada palo, ¿no? Evidentemente las condiciones meteorológicas pueden afectar, no es lo mismo un día de frío o un día de calor. Los días de calor puedes hacer más metros. Tampoco es lo mismo un día que tengas viento en contra a que tengas viento a favor, porque si tienes viento en contra, pues a lo mejor con palos cortos la bola te va a subir más, pero con palos largos o con un driver todavía se va a acentuar mucho más ese problema, con lo cual a lo mejor sí que puedes perder un poco de fiabilidad a nivel de conocer la distancia, pero entre palos más o menos sí que te puede dar una idea de si tienes algún problema con un palo concreto o si tienes algunas distancias no cubiertas, ¿no? Lo que se le suele llamar, bueno, el gap. Yo tengo un gap entre estas distancias y aquí me falta un palo por comprar, ¿no? Sí, habitualmente lo que se dice es que deberías tener una distancia de entre 10 y 15 yardas entre cada palo para poder cubrir ese abanico que luego te encuentras en el campo, ¿no? Obviamente todo depende del loft de los palos que tengas, del tipo de palos que tengas, de la velocidad del palo, del nivel y la consistencia con la que le das a la bola, pero lo importante es que la diferencia entre palos sea lo más constante posible. Esto con excepciones que ya comentaremos en otro programa, pero así en línea general lo que pretendes es que tengas esos saltos más o menos cubiertos para que en cualquier situación en el campo no te quedes huérfano de palo, ¿no? Y que no llegues con uno o que tengas que hacer medio swing con otro palo para cubrir una distancia que a lo mejor deberías cubrir con un palo entre medio, ¿no? Se dice que un grado de loft equivale aproximadamente a 3 yardas de carry, con lo que un salto de 4 grados entre palo serían unas 12 yardas, ¿no? Que es quizá el número estándar que se suele hablar siempre entre palos. Más tarde hablaremos un poquito de las circunstancias y lo que nos encontramos, porque no es lo mismo la distancia entre palos cortos que la que te encuentras luego con palos largos, ¿no? Como ya avanzabas tú un poquito. Obviamente los golfistas amateurs no le pegan a la bola de la misma forma en cada golpe, con lo que como regla general debería ser que ese gap estuviera entre 10 y 20 yardas. Si por alguna cuestión descubres que tienes un gap superior a 20 yardas, seguramente ahí te falte un palo en medio, ¿no? También se han hecho estudios en los que se ha llegado a una conclusión, y es que una forma de saber el gapping que necesitas entre palos es la regla del hierro 7. El hierro 7 es un hierro medio, habitualmente es como el palo que está en el medio de la bolsa, y entonces lo que se puede hacer para saber qué distancia tienes que tener más o menos de gapping entre palos es coger la velocidad del palo en millas por hora del hierro 7 y dividirlo por 10. Y eso debería ser la distancia de gapping ideal que tienes que tener, ¿no? Por ejemplo, si tienes 80 millas por hora con el hierro 7, pues tu gapping ideal entre palos sería más o menos unas 8 yardas. Obviamente esto con una pequeña horquilla porque somos amateurs y no clavamos cada golpe, ¿no? Pero bueno, es importante porque al final un gapping actualizado te ayuda a comprender mejor tu juego, con lo cual generas una confianza que luego a la hora de afrontar una vuelta pues te va a venir muy bien, ¿no? Bueno, entonces, lo siguiente que nos tenemos que plantear una vez queremos hacer un gapping es cómo realizar un gapping. La forma más habitual de realizar un gapping al final es con un monitor de lanzamiento que te esté monitorizando todos tus golpes. Lo más normal es hacerlo en un driving range o en una zona indoor. Como la intención es la de ver tus distancias reales y más que las distancias, las diferencias entre los diferentes palos, lo ideal siempre es usar el mismo tipo de bolas que estás jugando, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que cuando lo hacemos en un driving range, las bolas que se usan son las de prácticas. No vas tú a perder 60 bolas tuyas para disparar en el campo de prácticas, ¿no? Hay que tener en cuenta que esas bolas hacen menos distancia. También hay que tener en cuenta que normalmente esto se hace en esterilla. Entonces compensas lo que pierdes con el tipo de bola, lo que puedes ganar con la esterilla, donde si no impactas bien, sobre todo en golfistas amateurs, el palo sale rebotado, no pierdes tanta eficiencia en el golpe. No es definitivo, pero sí que es algo a tener en cuenta en los resultados que obtengas, ¿no? Entonces, bueno, en tema del gapping, lo que hablábamos antes, ¿no? Es más importante quizá ver las distancias entre palos que no cuánto haces realmente con un palo, ¿no? Hay muchos monitores de lanzamiento que tú le puedes indicar
que estás utilizando bolas de prácticas, con lo cual en cierta manera ya también te hace una pequeña compensación teniendo en cuenta lo que decía Alex, ¿no? Que esas bolas pues haces menos distancia con ellas. Lo normal que sería, pues bueno, calentar un poco. El tema del calentamiento, pues bueno, unos 10-15 swings podría ser suficiente o lo que una persona considere necesario. Tampoco es bueno calentar demasiado porque a lo mejor luego cuando te toca hacer los golpes para el tema del gapping, pues a lo mejor ya notas un poco el cansancio, ¿no? Y luego lo ideal sería empezar dando golpes con los diferentes palos por orden, ¿no? Primero siempre empezando por los wedges y acabando con el driver. Aquí, si queremos hacer un buen gapping, pues lo ideal es usar 3, 5, 7 bolas por cada palo y luego, pues eso a elección de cada uno, sin engañarse tampoco, pues descartando aquellos golpes que consideren que no son buenos, sobre todo por el impacto o por el swing que hayan notado, más que por el resultado. Aquí no estamos testeando tampoco el perdón de los palos, ni tampoco hay que quedarse con los golpes perfectos, porque al final tú cuando vas a un campo, el golpe perfecto lo vas a pegar una de cuantas veces. Dejo la pregunta en el aire, ¿no? Pues cuanto mejor seas, pues más probabilidad de pegar golpes buenos vas a tener, ¿no? Pero hay que ser conscientes que pegamos golpes malos o golpes no perfectos cada 2x3 y la realidad del golpe es la que es, con lo cual hay que tener en cuenta esos golpes no tan buenos a la hora de calcular tus medias, calcular tus dispersiones y calcular sobre todo los datos reales y no engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Y aquí, pues como decía Alex, ¿no? Al final obviamente es una sesión muy intensa porque estás pegando muchos golpes, con lo cual lo importante es ir descansando cada cierto rato, no tener prisa. También te sirve un poco mientras descansas pues para ir viendo tus diagramas, porque en los monitores de lanzamiento lo que vas viendo es pues todos los parámetros, ¿no? De vuelo de bola, velocidad de bola, altura que coge la bola, obviamente la distancia que haces y luego pues las dispersiones laterales y en distancia, ¿no? Entonces, generalmente tú vas indicando qué palo estás utilizando y te lo va marcando con diferentes colores en pantalla, con lo cual vas viendo el solapamiento de ciertos golpes entre palos o que a lo mejor pues ya puedes detectar de alguna manera que tienes a lo mejor un hueco considerable entre dos palos, ¿no? Pues ahí ya, mientras descansas, puedes ir viendo. Es importante también no obsesionarse con la máquina. Tú tienes que estar concentrado en tu swing porque muchas veces lo que tendemos es, ya que nos estamos midiendo, vamos a intentar darle al máximo para ver ese bonito número, ¿no? Pues que he hecho un carry de tanto o una velocidad de bola de tanto, ¿no? Al final es engañarse a uno mismo. Lo importante es sacar datos lo más reales posibles para que esa sesión te sirva y que luego tú vayas con confianza al campo sabiendo que lo que tú has estudiado, los datos que tú has sacado son los reales que luego te encuentras en el campo, ¿no? Y no solo eso, el tema de intentar apretar porque la máquina me está midiendo para sacar datos mejores y no sacar datos reales, no solo no te beneficia, sino que por el hecho de intentar forzar la máquina, vas a sacar datos peores que si hicieras el swing de manera relajada. Sí, seguramente te descompenses o te descoordines y el golpe no sea todo lo fluido que tenga que ser, ¿no? Es fácil decirlo, pero ya veréis que cuando hagáis vuestro primer gapping, todos tendemos a mirar dónde va la bola, lo primero, y a ver si hemos conseguido ese numerito que esperábamos, ¿no? Todo el mundo, en general, siempre tiene tendencia a decir que hace más distancia de la que realmente hace, ¿no? Pues bueno, también es un poquito una cura de humildad y saber aterrizar a la realidad de lo que es el swing y de lo que es el vuelo de bola, ¿no? Una vez tenemos los datos, el monitor de lanzamiento lo que hace es realizar una media de distancias. Aquí lo que se tiene en cuenta a nivel de distancia es el carry para cada palo. ¿Y por qué es importante el carry y no la distancia total? Porque en realidad no nos interesa tener en cuenta las condiciones del suelo, que no siempre está igual y que realmente es una parte de la distancia de la bola que nosotros no controlamos. Evidentemente, pues si la bola va más alta, se frenará antes, pero dependerá también mucho del estado de la calle, de si el golpe es en subida o en bajada, con lo cual el dato importante es la distancia de carry. Para jugadores con poquita velocidad, a lo mejor sí que tiene un poquito más de importancia la distancia que hace la bola por el suelo o la distancia total, ya que la distancia que cubre la bola desde el primer bote hasta que se detiene es un porcentaje seguramente mucho más importante de la distancia total recorrida por la bola que un jugador que tiene una velocidad de swing más alta, ¿no? En el que interviene mucho más el carry que la distancia que hace rodada, ¿no? Entonces, lo que generalmente se tiene siempre en cuenta es la distancia de carry, que por otro lado también es importante, porque cuando tú tienes que volar un obstáculo,
la distancia que la bola hace por el suelo después no es importante. Lo importante es poder saltar por encima de ese obstáculo que te puedas encontrar. Y lo otro aspecto importante es que si vamos a hacer el gapping al aire libre, intentar escoger un día sin viento, ¿no? Más que nada porque aunque tú puedes tener un viento a favor o un viento en contra y lo que te interesa es más importante, lo que hablábamos, ¿no? La distancia entre palos. Sí que es cierto que, por ejemplo, si tú tienes un viento en contra, la bola no te va a frenar igual pegándola con un wedge que pegándola con un driver o pegándola con un hierro 7. Hay veces pues que a lo mejor con el driver la bola sube y a lo mejor arriba queda en suspensión y cae en picado, ¿no? Si hace mucho viento. A lo mejor con un hierro no te va a pasar tanto, ¿no? Entonces, bueno, cuanto más tranquilo sea el día, mucho mejor, Mucho ¿no? mejor, Para sí. poder hacer el gapping. Sí, sí. Es que al final tienes razón lo que dices, ¿no? Con el driver la bola sube mucho más, con lo cual le afecta mucho más el viento que hay a cierta altura, mientras que con un wedge que a lo mejor haces menos distancia, pues la bola no se ve tan afectada, ¿no? A nivel de que se frene, ¿no? ¿Cuándo hay que hacer un gapping? Bueno, la respuesta sería siempre que queráis. Si tenéis un monitor de lanzamiento, pues podéis hacer un gapping de una forma mucho más recurrente, pero hay ciertos momentos que son especialmente importantes, ¿no? El primero diría yo que es cuando te cambias de palos, porque es importante saber y conocer esos nuevos palos, seguramente nuevos lofts respecto a la bolsa que tenías anterior y a lo mejor pues por tecnología los palos son más avanzados y te permiten ciertas distancias que a lo mejor con el mismo palo de modelos más viejos pues no los conseguías. Si has realizado un cambio importante en el swing, porque eso seguramente también te esté afectando al vuelo de la bola y a las distancias que estás cubriendo. Si añades algún palo a la bolsa, a lo mejor no estás cambiando toda la bolsa, pero tú has detectado que te falta un palo en medio o quieres sustituir un palo que tenías que no te está acabando de funcionar, pues bueno, es importante hacer ese gapping para ver que realmente has cubierto esa distancia que tenías como huérfana, ¿no? Y luego, pues bueno, si no tienes estos cambios, si no has producido cambios importantes en el swing, si no te has cambiado los palos, no está de más, pues una vez al año, si tienes un rato, hacerte el gapping otra vez para al menos corroborar que estás en la misma sintonía, en los mismos números que estabas anteriormente, ¿no? A lo mejor pues has dejado de jugar durante una temporada o has pasado una lesión. Bueno, pues no está de más chequear esas distancias y que estés bien cubierto en la bolsa. Respecto a lo que comentabas de añadir algún palo, yo iría algo más allá, ¿no? Ya no sueles añadir algún palo porque tú detectas que te falta un gapping, sino porque imagínate que tú tienes toda la bolsa y por lo que sea te cambias los hierros. Por mucho que tú cojas los parecidos, la tecnología cambia, ¿no? Y a lo mejor con un hierro 5 con el mismo loft de hace 6 años le vas a pegar menos que con un hierro 5 con el mismo loft de este mismo año, ¿no? Con lo cual a lo mejor si te cambias la parte de los hierros, aunque sea con el mismo loft, estás cambiando la configuración de la bolsa, por lo que hablábamos de la tecnología y tal, ¿no? Con lo cual a lo mejor es interesante hacer un gapping porque a lo mejor tu hierro más largo se acerca a tu madera y a lo mejor ahí te sobraba un hierro o el pitch a lo mejor queda muy lejos del primer wedge. Y a lo mejor ese cambio de hierros a la larga te va a provocar un cambio de configuración de wedges. Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que también es necesario en ese caso, ¿no? Porque aunque te cambies los hierros, tú nunca vas a saber hasta que no lo pruebes qué distancias estás haciendo con los nuevos palos. Exactamente, así es. Problemas comunes en los gappings, ¿no? Lo que se suele detectar o que casi todo el mundo tiene ahí ciertas cosas que analizar, ¿no? Hemos dicho, pues todo el mundo tiene del pitching wedge hasta el hierro 5, hierro 6, prácticamente todo el mundo lo tiene y habitualmente tienes los palos del mismo modelo, con lo cual ya por fabricación esos palos están diseñados para que cubras cierto aspecto de distancias, ¿no? Entonces, por abajo y por arriba es donde a veces hay problemas, ¿no? En la parte alta de la bolsa, pues es muy común tener un problema de gap entre el hierro más largo que tengas y las maderas. Hay mucha gente que opta por meter un híbrido ahí en medio o una madera con más loft. Pues yo que sé, si tienes driver madera 5, pues a lo mejor has detectado que desde el hierro 6 que tienes o el hierro 5 que es el último, tienes la opción de meter un híbrido 4 o una madera 7 a lo mejor, no sé. Ahí cada uno tendría que verlo, ¿no? También es cierto que normalmente los hierros más largos son de los palos más difíciles de pegar o los palos con los que somos menos consistentes. Con lo cual, también aparece un gap bastante grande entre la madera o híbrido y ese hierro más largo por ese tema, porque es mucho más fácil pegar ese híbrido o esa madera que no el hierro largo. Y luego dentro de los hierros largos, seguramente hagas menos diferencia de distancia entre un hierro 5 y un hierro 6 o un hierro 4 y un hierro 5
que entre un hierro 9 y un hierro 8. Correcto. Es mucho más difícil pegarle en el sweet spot y con consistencia, ¿no? Con lo cual hay muchas veces que, esto lo hemos dicho todos, hago la misma distancia con el hierro 6 que con el hierro 5 o con el hierro 4, ¿no? Obviamente eso no debería ser, y si eso lo detectas en un gapping, pues es un tema técnico. Ahí el problema no es del palo, sino que es del jugador. Y bueno, si a base de repetir y de hacer clases no consigues mejorar esa diferencia de distancia que deberías tener, pues a lo mejor hay que optar por meter otro tipo de palo, como decía Alex, ¿no? Pues un híbrido, otra madera, que te ayude a cubrir esa distancia que no tienes, ¿no? Lo mismo por la parte baja de la bolsa, y esto creo que ya lo ha avanzado también Alex, el tema de los wedges, ¿no? Hicimos un programa hablando de cuántos wedges llevar en la bolsa, 2, 3, 4, ¿no? En función del nivel, en función del tipo de entrenamiento que hagas, pero es un lado del espectro en el que también tienes ese problema, ¿no? Desde el último hierro o el pitching wedge es importante también saber hacia abajo esa diferencia de distancias. Es importante conocer los ángulos de los hierros más cortos y hacer un match con los wedges para que no haya excesivos saltos, ¿no? Ya lo hablamos en su día, pues intentar tener entre 4 y 6 grados de diferencia entre el último hierro, el hierro más corto, y a partir de ahí con los wedges, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso en esta parte porque son palos que se usan mucho de forma general y además son palos que se usan en situaciones en las que tienes que ser muy preciso. Son los considerados los scoring clubs, ¿no? Como dicen los americanos. Y aquí pues hay que tomarse su tiempo para hacer una buena elección y no meter en la bolsa algo que a lo mejor pues o no vas a utilizar porque no te sientes cómodo o porque no le vas a dar el uso que deberías, ¿no? Y estás perdiendo uno de los huecos de esos 14 huecos tan codiciados que tenemos en la bolsa, ¿no? Y luego el tercer problema a veces es la distancia, que parece contradictoria, pero distancia demasiado pequeña en los hierros largos. O incluso entre el híbrido que podamos tener y el hierro más largo que tengamos en la bolsa, ¿no? Entonces aquí, en este caso, si aparece esto, habrá que analizar si llevar ese hierro 4 o hierro 5, es decir, el hierro más largo, y ese híbrido 5, por ejemplo, es justificable o no llevarlo en la bolsa, ¿no? Porque a lo mejor nos interesa por el tipo de bolas que pegamos, ¿no? A lo mejor con un hierro pegamos bolas más altas que con una madera, y a lo mejor por el tipo de campo en el que jugamos es necesario pegar bastantes golpes bajos, ¿no? Pues entonces a lo mejor en ese caso sí que está justificado llevar ese híbrido, ¿no? Entonces a lo mejor tú te vas a otro campo y a lo mejor en ese campo no es necesario llevar ese híbrido, ¿no? Entonces tú al final cuando tú vas a jugar no tienes por qué llevar siempre los mismos palos, ¿no? Al final yo soy el primero, ¿no? Que como amateur siempre llevo la misma configuración de palos, pero bueno, yo puedo entender y me parece muy bien que un jugador amateur se estudie los campos para decir, oye, pues a lo mejor tengo que llevar en ese caso ese híbrido y ese hierro, o a lo mejor me quito un híbrido y un hierro porque por distancias sé que no los voy a usar, ¿no? Y a lo mejor me llevo más wedges porque sé que en ese campo voy a usar más el juego corto, ¿no? Bueno, al final todo conocimiento sobre tus palos es muy importante, incluso para poder configurarte la bolsa a la hora de ir a un campo a jugar. Es súper importante eso que dices, y los amateurs seguramente no prestemos atención a eso, pero los profesionales durante su temporada no usan 14 palos, usan 16, 18 palos en función de la semana que tienen, el tipo de campo que van a jugar, su situación personal, la confianza, pues van sacando y metiendo palos en la bolsa, ¿no? Bueno, si tenemos esa posibilidad de tener algún palo más para poder hacer cambios, en función también de muchas veces que llegas y te encuentras con un día súper ventoso, ¿no? Pues a lo mejor hay ciertos palos que sabes que no los vas a poner en juego ese día porque va a ser un descontrol total hacia dónde va a ir la bola, ¿no? Pues si tienes esa posibilidad y eso lo has trabajado antes, va a ser una ventaja respecto a otros jugadores. Toda esta información es muy valiosa. ¿Para quién? Primero a nivel personal, por lo que comentamos siempre, ¿no? De lo importante que es conocer tus distancias. Esto te ayuda a mejorar las tarjetas. Es muy importante memorizar o tener a mano esta información. Si lo tenemos en la cabeza mejor, pero si no, en el carrito, plastificarte una tarjetita con tus distancias de carry para tenerlo muy claro y a la hora de afrontar un golpe, pues hacer esas reglas matemáticas que hemos hablado alguna vez, ¿no? De, pues por ejemplo, tenemos distancia bandera de 150 metros, pero hemos analizado, tenemos un bunker corto de green, pues lo ideal es pasarse 6 u 8 metros, pues el objetivo ideal ya no son 150, son 157, pero luego nos damos cuenta de que tenemos viento a favor o viento en contra y que además pues el hoyo está en subida o en bajada, pues a lo mejor esos 157 se transforman en 160, con lo cual estimamos los metros que hará la bola por el suelo
y entonces pues sabemos que de esos 160 en realidad lo que tenemos que hacer es un carry de 156 porque va a rodar unos 4 metros la bola. Bueno, pues basándonos en esa información y teniendo el gapping bien hecho, sabríamos, por ejemplo, que en ese caso a lo mejor es un hierro 7. Luego otra cosa es pegar la bola en el sitio. Pero bueno, al menos ya hay una parte que tú la has trabajado y has enfocado como deberías, ¿no? Otro punto importante sobre esta información de por qué es valiosa es para tu fitter de confianza. Es decir, si tú te vas a hacer un fitting a lo mejor de hierros, si tú tienes un gapping actualizado con tus hierros, pues a lo mejor si tú le facilitas esta información a tu fitter de confianza, pues a él inicialmente le puede ayudar a saber las velocidades que tú tienes con el palo, los metros de carry, y eso combinado al tipo de palo que él lo puede ver rápidamente a nivel de varilla, de peso, a nivel de cabeza, pues a él le puede dar una idea de por dónde empezar a atacar los diferentes palos que tú puedas probar, ¿no? Entonces a lo mejor en vez de probar 7 palos diferentes, pues a lo mejor pruebas 3 y con esos 3 él ya sabe que va a atinar y sabe que va a encontrar tu palo ideal, ¿no? Con lo cual te puedes tú ahorrar tiempo, vas a pegar menos golpes o el mismo número de golpes con menos palos diferentes, con lo cual la probabilidad de error de sacar un palo a medida bueno para ti disminuye mucho, ¿no? Ahí optimizas el tiempo y orientas mucho a alguien que de por sí con esos datos te va a poder orientar mucho mejor, ¿no? Y luego, otro punto importante es poder detectar posibles desajustes del loft original de un palo, ¿no? Imaginaos que estáis haciendo el gapping y de repente veis que el hierro 7 las bolas están saliendo muy bajas y estáis haciendo más distancia de la que deberíais a una misma velocidad de bola, ¿no? Pues a lo mejor detectáis que en el transporte, por meter los palos en el maletero, con el carro y alguna otra cosa, pues a lo mejor se ha golpeado y se ha desequilibrado, se ha desajustado el loft, ¿no? Pues bueno, podríais detectar con un gapping que a lo mejor hay algún palo que no está en óptimas condiciones y entonces pues vais a vuestro club maker y seguramente os lo pueda reajustar. Como veis, es importante de vez en cuando hacer estos controles, estos chequeos para mantener nuestros palos en óptimas condiciones. Aparte de la distancia en un gapping, pues obviamente ya que tienes un monitor de lanzamiento, pues hay otros parámetros que deberíamos fijarnos, ¿no? Pues el tema del ángulo de lanzamiento, ver si la bola sube demasiado o no. Pues bueno, eso debería ser también, a medida que vamos cambiando de palos, deberíamos ver que eso también es gradual. El tema de la velocidad de bola, pues también debería ser gradual. El tema del spin, el ángulo de descenso, todo eso son parámetros que tienen que ser también concurrentes a la distancia para que confirmemos que estamos haciendo el swing de manera óptima, ¿no? Bueno, yo creo que es interesante. Si no lo habéis hecho nunca, cada vez es más fácil hacer un gapping. No hace falta tener un monitor de lanzamiento en casa, sino que tú te puedes acercar a algún club de golf que tenga un driving range con un top tracer o con un trackman, si no, pues a alguna tienda o algún club fitter y pues bueno, hacer una sesión con ellos o bueno, a lo mejor tenéis suerte de que alguien tenga un monitor de lanzamiento, os lo pueda dejar durante unos días para hacer esa sesión. Hoy más que nunca, con la tecnología que tenemos a nuestro alrededor, es mucho más fácil hacer este proceso. Con lo cual, os animamos desde aquí a que, si no lo habéis hecho nunca, de forma regular lo vayáis haciendo. Y bueno, yo creo que como resumen lo hemos cubierto bastante. Dedicaremos algún otro programa y analizaremos más en detalle ciertos aspectos y evaluaremos también cómo hay que construir la bolsa, porque muchas veces vamos por defecto, vemos que todo el mundo en teoría lleva más o menos los mismos palos, pero va en función de muchas cosas, ¿no? De dónde juegas, de tu nivel, de las expectativas que tienes y algún día pues hablaremos un poquito más en profundidad relacionándolo obviamente con esto del gapping. Os recordamos que tenemos el challenge de los malos golfistas. Cada vez hay más apuntados, pero todavía estamos lejos de el número de apuntados que tuvimos el año pasado, con lo cual os animamos a los que todavía no os hayáis apuntado a que lo hagáis. Tenéis el enlace en la descripción del programa y en nuestras redes. Es simplemente apuntarse a un formulario y participar en este challenge a ver si sois uno de los que más bajan el handicap esta temporada. Os recordamos nuestras redes sociales, estamos en Twitter y en Instagram, en Malos Golfistas, tenemos un correo electrónico malosgolfistas@gmail.com y podéis escribirnos, preguntarnos cosas y pedirnos temas que a lo mejor no hemos tocado y que os podrían interesar. Y nada más, desearos una muy feliz semana de golf y como siempre, que vayáis a por el birdie. Adiós.